Recibir una paga sin tener que ocuparse de ninguna tarea doméstica es una agradable ventaja. Sin embargo, el sarcasmo rutinario de mi suegra, Yolanda, de 32 años y que trabaja como diseñadora web, a menudo empaña la experiencia. Compartir el hogar con mi marido, Bruno, y mi suegra tiene sus dificultades, sobre todo si tenemos en cuenta nuestras diferentes perspectivas sobre el trabajo y las responsabilidades domésticas. Originalmente trabajaba en una empresa, pero después de casarme pasé a trabajar como autónoma, un cambio que tanto mi jefe como yo acogimos con satisfacción. La familiaridad con mi anterior empresa me garantiza un flujo constante de proyectos, me ahorra las molestias de los desplazamientos y me permite concentrarme más en las tareas domésticas. A pesar de la satisfacción de ambas partes, mi tradicional suegra no comparte el entusiasmo. Cree en el papel convencional de la esposa como ama de casa, y lo expresa con frecuencia. A pesar de los intentos de mi marido por razonar con ella, afirmando que las parejas contemporáneas se apoyan mutuamente, mi suegra sigue resistiéndose. Según ella, mi trabajo como autónoma no es más que una actividad secundaria que no contribuye significativamente a la economía familiar. Equilibrar mi trabajo de diseño web con las tareas domésticas durante mi tiempo libre no ha impresionado a mi suegra. Su descontento se debe al marcado contraste entre mi enfoque no tradicional y sus expectativas de una ama de casa más convencional. A sus ojos, puedo ser percibida como la forastera que, en su mente, le robó a su único hijo. Desde que el padre de mi marido falleció hace 5 años, mi suegra depende cada vez más de él. Aunque esto parece molestar un poco a mi marido, hay una sutil satisfacción en su reconocimiento de su dependencia. Nuestra residencia actual, adquirida por mi difunto suegro hace 30 años, pertenece ahora exclusivamente a mi suegra. La hipoteca se pagó con un seguro de vida y la distribución de la casa acomoda convenientemente a nuestra pequeña familia, proporcionándome un espacio de trabajo adecuado. A pesar de las tensiones ocasionales, nuestra casa se convierte en un lugar de reunión para los amigos de mi suegra, que forman parte del vecindario desde hace más de 3 décadas. Cuando vienen sus amigas, la dinámica de la casa cambia de tono. En un descanso de mi trabajo, hago de amable anfitriona con las amigas de mi suegra, ofreciéndoles café y dulces. Sin embargo, cada reunión de mujeres de edad similar se transforma inevitablemente en una sesión de quejas sobre sus nueras. En medio de esas discusiones, no puedo evitar reírme cuando me cuentan sus quejas. Mi nuera, dicen, vuelve con frecuencia a casa de sus padres por asuntos triviales y se pasa medio año lejos de nosotros. Según ellas, es económicamente irresponsable, lo que hace que incluso su hijo no sepa cómo manejar sus hábitos financieros. Incluso nos han visitado cobradores de deudas. Las conversaciones en mi lugar de trabajo a menudo toman un cariz humorístico. Las amigas de mi suegra parecen competir por ver quién tiene la nuera más problemática. Rara vez elogian a sus nueras. Si, por casualidad, una de ellas hace un cumplido. La nuera de tu familia es maravillosa. Lleva la casa sin dejar de trabajar. Mi suegra responde con expresión contrariada, despreciando mi trabajo como si no fuera más que un empleo secundario. Entre risas y cotilleos, mi suegra cuestiona en voz alta la valía de mi trabajo, preguntándose en voz alta cuánto gano en realidad. La discusión se traslada a los hábitos de gasto de las nueras, contrastando sus gastos personales con la idea de que los ingresos del marido están destinados a la familia. La sala estalla en carcajadas, recordando lo impensable de tales discusiones en el pasado. Incapaz de soportar las repetitivas historias del pasado, ahogo el ruido con unos auriculares y me concentro en mi trabajo. La nuera de hoy en día, incluida yo misma, se convierte a menudo en el blanco de menosprecios, lo que hace insoportable escuchar. Un día, durante una cena familiar, mi marido sugirió comprar un coche nuevo. Mi suegra, rápida de reflejos, le preguntó por qué necesitaba el consentimiento de su mujer para tomar tales decisiones. A pesar de que mi marido intentó explicarle que se trataba de una decisión familiar, mi suegra insistió en que él, que es quien tiene carné de conducir, debía elegir el coche que quisiera. Atrapado en medio, mi marido buscó mi ayuda y yo, diplomáticamente, le postergué la decisión. El incidente puso de manifiesto que mi marido siempre nos consulta a mi suegra y a mí antes de tomar decisiones importantes, una práctica que mi suegra defiende a ultranza. Aunque no era inherentemente egocéntrico,
Mi suegro tenía tendencia a tomar decisiones independientes, un rasgo que mi suegra lamentaba a menudo. Mi marido, criado por unos padres así, desarrolló la creencia de evitar el egoísmo. Por el contrario, mi suegra, influida por el comportamiento patriarcal de mi suegro, se adhirió a la noción de que era la norma. La irritación de mi suegra hacia mi marido cuando pide mi opinión se repite conmigo con acusaciones de que siempre soy demasiado estricta. Me quedé sin palabras para responder a sus críticas, pues es cierto que tiendo a expresar mis preocupaciones más que a tomar decisiones de forma independiente. Para mi sorpresa, mi marido, alineándose con su madre, me reprochó su inclinación a consultarme antes de actuar. Meses después de casarnos, me di cuenta de que mi marido nunca me defendía delante de su madre, ni siquiera cuando estábamos los dos solos. Sus disculpas y afirmaciones de que me daba prioridad parecían menos convincentes con el tiempo. El reciente incidente de la elección de un coche nuevo ensombreció nuestra relación. Inicialmente considerado, mi marido acabó por no apoyarme delante de su madre. Empezaron a surgir preocupaciones sobre nuestro futuro juntos y me planteé alternativas a la dinámica actual. Deseaba que mi marido no confundiera la indecisión con la amabilidad y anhelaba que mi suegra expresara sus pensamientos de forma más directa. Un mes después, llegó el coche nuevo de mi marido y el entusiasmo era palpable. La alegre invitación a dar una vuelta y la admiración de mi suegra se agriaron cuando se supo lo que costaba. $660,000. Asombrada por la extravagante elección, le pregunté a mi marido por las implicaciones financieras, solo para recibir respuestas indiferentes y la oferta de recurrir a un préstamo. Mi suegra, rápida defensora de mi marido, criticó mis quejas sobre el gasto, afirmando que le había dado libertad para decidir. Frustrada, le pregunté si era factible permitirse semejante lujo, y mi suegra me contestó tajantemente. «No es como tu sueldo», me dijo. «Así que no tienes derecho a quejarte». Sintiéndome desoída y desestimada, argumenté que contribuía a los ingresos familiares con mi trabajo. Sin embargo, mi suegra, con una dureza inusitada, cuestionó la legitimidad de mis ingresos, afirmando que mi pequeño trabajo paralelo no podía igualar los sustanciosos ingresos de mi marido, de más de $100,000 al año. Me miró con desprecio y, cuando estaba a punto de afirmar que mis ingresos nos mantenían, me di cuenta de que mi marido había desaparecido. Después de tolerar este trato durante demasiado tiempo, llegué a mi límite. La declaración de mi suegra. «Una nuera como tú debería largarse», resonó en mis oídos. No era solo ella la que aguantaba las cosas, y discutir sobre mi sueldo parecía ahora trivial. Enfadada por sus palabras y decepcionada por la indiferencia de mi marido, me sentí culpable de nuestra disputa. Dada su habitual indecisión, harta, declaré: «Entendido. Entonces me iré». Y me dirigí a mi lugar de trabajo para recoger mi ordenador y lo esencial. Al salir de casa, informé a mi suegra de que volvería por el resto de mis pertenencias más tarde. Su mirada furiosa me siguió mientras mi marido permanecía sin ser visto en su habitación. Mientras mi suegra gritaba: «Cuando vuelvas a pisar esta casa, será después de firmar los papeles del divorcio», me marché sin responder a sus palabras abusivas. La primera experiencia me desconcertó, pero opté por no involucrarme más. Al salir de casa de mi marido, busqué refugio en casa de mis padres. Sorprendida, mi madre me preguntó qué había pasado. Incapaz de especificar, lamenté mi falta de juicio y cómo mi marido, que antes me apreciaba profundamente, había cambiado. Compartir con mis padres las interacciones con la familia de mi marido supuso cierto alivio. Sin hijos de por medio, mi madre me aconsejó que me planteara el divorcio cuanto antes, dada mi independencia económica. Durante el fin de semana, con la ayuda de mi padre, trasladé mis pertenencias fuera de la casa familiar de mi marido. Mi marido y mi suegra seguían sin aparecer. De pie frente a la habitación de mi marido, les dije en voz baja: «Habéis cuidado de mí durante mucho tiempo. ¿Puedes firmar los papeles del divorcio?». Al deslizar los documentos por debajo de la puerta, oí su voz indiferente: «Ya lo he firmado. Hemos terminado». Cuando me devolvieron los papeles del divorcio, poner fin a mi matrimonio sin decir una palabra a mi suegra me dejó una persistente sensación de tristeza. Después de 2 años en una casa llena de pocos recuerdos felices,
Decidí marcharme en silencio y dirigirme a la oficina municipal para presentar los papeles del divorcio. Si un trozo de papel podía resolverlo todo, mejor que mejor. El plan era quedarme de momento en casa de mis padres y seguir trabajando allí. Me preparé para emprender una nueva vida en solitario. Mi madre me sugirió que me quedara con ellos durante un tiempo, afirmando que sería menos preocupante que vivir sola. Mi padre también expresó su preocupación, advirtiendo que Bruno y su madre podrían aparecer en mi casa de forma imprevisible. Aunque al principio consideré improbable que eso ocurriera, la vida en casa de mis padres resultó reconfortante. Por suerte, mi flexibilidad laboral me permitía trabajar desde cualquier lugar, así que decidí prolongar mi estancia en casa de mis padres durante un tiempo. Pasaron 2 meses, y justo cuando mi ex marido y mi suegra se estaban desvaneciendo en recuerdos lejanos, un número desconocido parpadeó en mi teléfono. Al principio dudé. Pensé que podría tratarse de un error, pero después de varias llamadas, contesté, solo para encontrarme con la voz frenética de mi ex marido al otro lado. ¿Por qué contestas al teléfono?, me preguntó confuso. Dispuesta a poner fin a la llamada, le respondí que como ya no había necesidad de que interactuáramos, colgaría. Su siguiente pregunta me pilló desprevenida. Un momento, ¿por qué no funciona mi smartphone? Sin mucho interés, le sugerí que se pusiera en contacto con la compañía de telefonía móvil. Sin embargo, de repente me di cuenta y le pregunté si había estado ingresando dinero en la cuenta bancaria. Yo solía ingresar mi sueldo junto con el suyo en nuestra cuenta conjunta, pero siempre se quedaba corto debido a la naturaleza basada en el rendimiento de su trabajo de vendedor de productos sanitarios. Normalmente, yo ingresaba el dinero a final de mes, pero desde hacía 3 meses solo ingresaba su sueldo. Como las piezas encajaban, me fui a mitad de mes y los pagos del préstamo del coche nuevo podrían haber entrado en vigor. Mi exmarido guardó silencio. Hasta ahora he gestionado el hogar con mis ingresos. A partir de ahora, por favor, ocúpate de tus gastos, le dije tranquilamente por teléfono. Por dentro, sentí el impulso de decir recoges lo que siembras, pero preferí abstenerme y terminé la llamada en silencio. Se me ocurrió que mi ex marido nunca había revelado sus verdaderos ingresos a su madre. Al parecer, ella ignoraba que nuestro sustento tras el matrimonio se basaba principalmente en mi sueldo. Quizá a mi ex marido le daba vergüenza admitir que su mujer ganaba más que él. A pesar de que en general se sabe que los servicios básicos como la electricidad y el agua no se cortan fácilmente, se hizo evidente que el servicio de telefonía móvil podía ser el primero en desaparecer. Una mañana de vacaciones, el interfono de la casa insistió, indicando problemas. Mi padre informó severamente a alguien en la puerta principal. No queremos saber nada más de ustedes. Por favor, vete. Presintiendo algo grave, corrí a la entrada con mi madre. La voz de mi ex suegra sonó desde el interfono, pidiendo un momento para hablar. Me puse tensa, me enfrenté a ella y, tal como había predicho mi padre, había llegado a nuestra casa. Al verme, su rostro se llenó de ira. Me echó la culpa de no haber pagado el depósito mensual, por lo que nos habían cortado la luz y el agua. Todos nos quedamos estupefactos. Sin saber lo que quería decir, mi ex marido, tratando de intervenir, declaró: «Mamá, basta. Yolanda ya no tiene nada que ver con nosotros». Sin embargo, su madre le quitó la mano de encima, continuando con su rabia. «Bruno gana $5,000. ¿Cómo puede pasar esto?». La corregí en voz baja, revelándole que los $5,000 eran en realidad mis ingresos. Sorprendida por mi declaración, se volvió hacia mi ex marido. Admitió, casi inaudiblemente, que su sueldo neto era de unos $500. Mi ex suegra me miró atónita y le aclaré que mis ingresos no procedían de una paga, sino de un trabajo fijo. Entonces ella preguntó por el sueldo neto de Bruno y él respondió: «Unos $500». Tras un momento de silencio, me hizo una propuesta increíble. «Yolanda, ¿qué te parece si vuelves? Fue una broma pedirte que te fueras». Negándome firmemente, declaré que ya estábamos divorciados y que ya no era asunto mío. A pesar de mi negativa, ella insistió, sugiriendo que todo podría resolverse si volvía con Bruno. Mi padre, en tono enérgico, les exigió que se marcharan y les advirtió de que si no lo hacían llamarían a la policía. Se marcharon apresuradamente,
alejándose a trompicones mientras mi padre les advertía que no volvieran a pisar nuestra casa. Al reflexionar sobre su comportamiento irrazonable, mi madre estaba furiosa, pero mi padre parecía aún más indignado. Me sentía aliviada de haber cortado los lazos con esa gente. Con el paso del tiempo, a través de un amigo de mi ex marido, me enteré de su situación posterior. Tuvo que renunciar a la casa de sus padres, incluido el terreno, y mudarse a un pequeño apartamento con su madre. Vendió el coche nuevo, que apenas usaba, y liquidó el préstamo restante con el dinero de la venta de la casa y el terreno. A pesar de haber liquidado el préstamo, mi ex marido despilfarró el dinero en juegos de azar y llegó a estar en paradero desconocido. A mi ex suegra le diagnosticaron demencia y ahora reside en una residencia de ancianos. Mientras tanto, a mí me va bien en mi trabajo y actualmente vivo sola. Hace poco empecé a salir con un hombre que conocí a través del trabajo. Entiende que estuve casada y está comprometido con su trabajo, sin depender de los ingresos de su cónyuge ni permitirse compras extravagantes como hacía mi ex marido. Aunque no hemos hablado explícitamente de matrimonio, siento que tenemos un futuro serio juntos.